Hola, somos Esther y Alberto y estamos muy contentos que estén con nosotros. Es nuestra oración que este mensaje sea de inspiración y edificación a sus vidas, que sea capaz de aumentar su fe hoy, mañana y los siguientes días. Creemos que Dios tiene preparadas grandes cosas para ustedes. Disfruten el mensaje. Gloria a Dios. Nos da mucha alegría saber de cada uno de ustedes que están conectados. Estaba escuchando hace un momento cómo nos envían saludos y nos da mucho gusto poder escucharles y saber que están ahí del otro lado y que lo que estamos haciendo no está siendo hecho en vano. Le damos muchas gracias a Dios por sus vidas. Bien, vamos esta tarde. Recuerde que prediqué este mensaje por la mañana, por eso estoy un poquito confundido, pero vamos esta tarde al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1 al 8. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 8. Vamos a leer esta mañana la escritura, Hechos capítulo 8, versículo 1 al 8. ¿Qué le parece si hacemos una palabra de oración para pedirle al Señor que Él nos hable, que Él nos bendiga antes de leer esta palabra? Señor Jesús, Espíritu del Dios Altísimo, queremos hoy, Dios, venir delante de ti para pedirte, Señor, para agradecerte por tu presencia, para agradecerte, Señor, lo que tú eres y lo que tú haces, Señor. Estamos, Dios, hoy declarándonos completamente necesitados de tu palabra, necesitados de ti, necesitados de tu presencia. Así que, Señor, yo te pido, Dios, que hoy, siendo tú el centro de atención de nuestra vida, nos hables. Háblanos con un mensaje que nos inspire, que nos llene, que nos motive, que nos libere, que nos sature de ti, Señor, y que podamos hoy nosotros, Dios, saber que tú tienes, Dios, cosas preparadas para nuestra vida. Aunque a veces, Dios, puede ser que no comprendamos, Dios, la naturaleza de las situaciones que llegan a nosotros, podamos hoy saber, Señor, que tú siempre estás en control y estás obrando. Así que háblanos, Señor, hoy a través de este mensaje y bendícenos para que cada uno, Dios, hoy podamos de ser edificados, Señor, a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, y te pido que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 8. Vamos a leer los 8 versículos del capítulo 8 del libro de Hechos. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4: pero los que fueron esparcidos, note por favor, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Terminamos versículo 8, dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Repito, así que había gran gozo en aquella ciudad. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que en realidad debería de llamarse los Hechos de Dios a través de los apóstoles, es en realidad una continuación de lo que Lucas escribía acerca de los inicios de lo que hoy conocemos como la iglesia. Nos habla del inicio de la iglesia y la transición del ministerio de Jesús y su continuación a través de la iglesia. Es decir, el libro de los Hechos nos habla de esa transición del ministerio de Jesús a través de su cuerpo físico para pasar a seguir funcionando en su ministerio, pero ahora a través de su cuerpo místico, que es la iglesia.
Esto significa que cada vez que Jesús tenía algo que hacer, pero ya no lo hizo porque ya no estuvo en la tierra, la iglesia quedó con esa comisión de continuar a hacerlo, continuar haciéndolo. Es decir, cada que Dios desde el cielo ve a su iglesia, en realidad está viendo a Jesús hacer su obra en la tierra. Tú y yo somos la continuación del ministerio de Jesús. Tú y yo estamos en esta tierra para continuar la obra que Jesús hizo. Esto es interesante porque deberíamos pensar cada vez que vamos a hacer una u otra cosa, deberíamos imaginarnos, deberíamos preguntarnos qué es lo que Jesús estando en carne hubiera hecho y qué es lo que nosotros como la representación de Jesús tenemos que hacer en la tierra. Entonces, es por eso que cada vez que nosotros hablamos hacia el cielo, no vamos usando nuestro nombre. No le decimos, Señor, soy Israel. No, cada uno cuando venimos para hablar a Dios, personificamos a Jesucristo. Por eso dice Juan capítulo 14, versículo 13, dice: y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, es decir, vamos en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido esto en el nombre de Jesús. Dice: todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muchas personas, el problema es que piden en su nombre, piden en el nombre suyo y de acuerdo a lo que merecen recibir, y por eso reciben pocos. Pero si pides en el nombre de Jesús, tienes un crédito abierto en el cielo. Qué maravilloso esto, ¿no? Un crédito abierto que te otorga toda bendición de atar y desatar en el cielo y en la tierra. Está abierto el crédito porque pides en el nombre de Jesús. Porque yo tengo que estar consciente que yo soy la continuación de Jesús. Qué interesante esto, ¿no? Tú y yo somos la continuación. Somos la parte 2 del ministerio de Jesús. Somos el regreso, el retorno, la nueva amenaza para el reino de las tinieblas. Nosotros continuamos haciendo la obra de Jesús. Pero hablando de los primeros cristianos, hablando de la iglesia primitiva, nosotros nos encontramos que los cristianos tenían un problema. Y el asunto es que su líder, el líder físico que era Jesús, que ellos creían un líder político más que un líder espiritual, había muerto. Había sido sacrificado por los romanos y aparentemente había sido puesto en una tumba y aparentemente había sido resucitado y muchos decían sacado de la tumba. Entonces los primeros cristianos, aunque tenían cierta convicción, tenían un problema, estaban asustados. Y lo que la Biblia nos dice es que se quedaron todos ellos en Jerusalén. Dice en aquel día, versículo 1 del capítulo 8, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. El problema que tenían es que todos, cuando se sintieron amenazados, se quedaron estáticos. El problema de muchas personas cuando está asustada, cuando tiene miedo, es que se quedan quietos hasta que pase el peligro. Esta mañana le decía a la iglesia que hay algunos animales que cuando se sienten amenazados se hacen los muertos, se quedan quietos, sacan la lengua y parece que están muertos, pero en realidad no lo están, se quedan así hasta esperar que el peligro pase. A veces los seres humanos somos así, nos espantamos y nos quedamos estáticos, nos quedamos quietos. Esperamos a que vengan tiempos mejores. Esperamos a que sucedan otras circunstancias para poder reaccionar. Durante la pandemia, fíjense, hubo personas que se sintieron amenazadas y dejaron de moverse espiritualmente, dejaron de tener una vida cristiana. Mejor no nos acercamos a la iglesia. Mejor dejamos de diezmar y ofrendar, no sea que venga una crisis. Mejor dejamos de recibir a nadie en la casa. Nos quedamos estáticos, no nos movemos. Se escondieron en su casa, dijeron esperemos a que pase esto para seguir siendo cristianos. Hicieron cosas que juraron nunca hacer cuando estaban en la iglesia, pero alejados de la iglesia lo hicieron con una tremenda facilidad. Se les olvidó que Dios nos ha dejado como representantes de su reino y se convirtieron en víctimas de su miedo.
de su temor. Y esto es lo que le estaba pasando a la iglesia primitiva. Estaban espantados, estaban escondidos en Jerusalén. Decían: si mataron a nuestro líder, ¿qué nos espera a nosotros? Mejor no nos movamos. Algunos se quedan estáticos. Hay algunos otros que estamos como leones enjaulados y que queremos que llegue el momento de salir, que no olvidamos quiénes somos. Yo quiero que tú entiendas esto. Algo que la iglesia primitiva tuvo que entender de otra manera. Escúchame muy bien. La iglesia y la vida cristiana, la iglesia de Jesucristo, no es un monumento. La iglesia de Jesucristo es un movimiento. En todas las ocasiones que tú ves que Dios guió a un grupo de personas, todo el tiempo, desde el desierto, desde Egipto, es más, desde Abraham, desde siempre que Dios guió a personas, siempre las llevó a movimiento. Dile al que está a tu lado, si tienes a alguien cerca de ti, dile: Dios es un Dios de movimiento. Dios es un Dios que mueve la gente. Dice la Biblia que Dios le habló a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos y le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela. En otras palabras, muévete, porque tu bendición no está quedándote estático. Movimiento es lo que Dios trae a la vida de las personas para que las personas puedan alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Movimiento. Muchos creemos que la iglesia es un monumento. Vamos a un pueblo mágico en nuestra amada República Mexicana y nos encontramos con la iglesia. No sé por qué razón todo el mundo se toma fotos en las iglesias, ¿verdad? Cristianos, no cristianos, de cualquier credo y de cualquier religión, llegan a un pueblo y se toman una foto en la iglesia. No sé por qué. Quizá que será porque la gente piensa que la iglesia es un monumento. Pero yo te quiero decir que la verdadera iglesia de Jesucristo no es un monumento. La iglesia de Jesucristo es un movimiento. Es un movimiento que nadie puede parar. Es un movimiento que nadie puede callar. Es un movimiento que nadie puede detener. Dios siempre que guió a sus hijos a lugares de bendición lo hizo a través de movimientos. Cuando Jacob estaba en casa de su padre, Dios tenía algo para él. Dios tenía algo para él. Pero dice la escritura que tuvo que salir para encontrar ese algo. Dice la escritura en el libro de Génesis que de pronto, dice, Jacob llegó a cierto lugar. Ese cierto lugar en donde dice que puso una piedra sobre su cabeza de almohada. Y dice que esa noche soñó y vio una escalera en donde había ángeles que subían y bajaban de esa escalera. Y dijo él: ciertamente yo no lo sabía. Aquí está la presencia de Dios. Para que tú encuentres lo que Dios quiere darte en tu vida, necesitas entender este movimiento. Movimiento. La iglesia primitiva estaba atorada, estaba detenida, estaba estática, estaba en un punto en el que decían: no nos vamos a mover, tenemos miedo, mejor nos quedamos aquí. Y entonces entendemos, porque este es el corazón del mensaje, que a veces por esta causa Dios permite circunstancias. A veces por esto Dios permite situaciones. Dice el versículo 3 del mismo capítulo 8 que estamos leyendo, que entonces cuando la iglesia estaba temerosa, estática, sin movimiento, dice entonces, y Saulo, a algunos les suena ese nombre, ¿verdad? Algunos más conocedores de la palabra les suena, sabe de quién estamos hablando. Y Saulo, no era Pablo todavía, era Saulo, asolaba la iglesia. Y entraba en la casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mira qué interesante. Podemos ponernos dramáticos esta noche y decir: oh, la persecución que tuvo la iglesia, qué terrible la persecución. Algunos decían el inicio del año pasado que ya estaba habiendo una persecución sobre la iglesia cristiana. Yo nunca lo vi así realmente. Así como las iglesias cristianas tuvieron que cerrar, también tuvieron que cerrar los teatros, los cines, los conciertos, los lugares públicos. No, realmente no hay una persecución. Creo que el que diga que este tiempo fue una persecución no entiende lo que era una persecución. Saulo entraba casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres. Hay muchos que se dicen: oh, estoy viviendo la persecución, qué terrible, estoy sufriendo mucho. No, perdóname, mi hermano, no estás sufriendo nada. Saulo entraba a las casas
¿Sabes tú que uno de los recursos más graves y últimos recursos que el gobierno tiene es invadir la privacidad de un hogar? Cuando veamos que la privacidad de nuestros hogares está siendo invadida a causa de lo que creemos, entonces podremos decir que hay persecución. Aquí la iglesia de Jerusalén sí tenía persecución. Saulo llevaba cartas firmadas por el gobierno que le daban la autorización para entrar casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel por causa de creer en Jesucristo, por causa de creerse el cuerpo místico de Jesucristo, por causa de creerse aquellos que tenían que continuar la obra del maestro. Esa era persecución. Pero la razón de esta persecución es que la iglesia no salía de su escondite. Mira qué interesante lo que te voy a decir. No sé qué tan maduro seas para poderlo entender, pero la misma Biblia nos lo está diciendo. A causa de que Saulo, a causa de la persecución que vino sobre la iglesia comenzó a despertar. Dile que está a tu lado: despierta y muévete. ¿Oíste? Despierta y muévete. Movimiento. Algunos me están oyendo ahí en la casa y se están durmiendo. ¡Hey! Movimiento, despiértate. A veces Dios permite circunstancias. Saulo vino. Mira qué interesante esto. Pablo ya era siervo de Dios y no lo sabía. Pablo ya estaba siendo usado por Dios y no lo sabía. A veces nosotros culpamos al diablo de todo lo que nos pasa, pero en ocasiones tenemos que entender que Dios permite cosas, Dios permite dolor, Dios permite circunstancias. ¿Para qué? Para que comiences a moverte. Porque creemos que la iglesia es un monumento, porque creemos que ser cristiano es llegar con nuestra Biblia el domingo a la iglesia bajo el brazo, saludar a los hermanos con una gran sonrisa y decirles paz de Cristo. Pero eso no es el cristianismo, porque no es un monumento, no es una imagen, no es un icono. El ser cristiano no es un monumento, es un movimiento, es algo que hace que otros vengan a Jesucristo a través de nuestras acciones. Pero a veces Dios ordena nuestros pasos de tal manera que nos saca de la comodidad para buscar un propósito. Aquí la iglesia primitiva estaba siendo perseguida, asolada. Y Saulo entraba casa por casa para sacarlos. Lo interesante de todo esto, yo me estaba poniendo a pensar, y yo me ponía a pensar en lo grave, me ponía a pensar en lo duro, en lo difícil. Qué terrible debió haber sido que Saulo entrara a una casa. Pero sabes una cosa, Dios sabía que Saulo podía entrar a una casa, pero alrededor había 20 casas de cristianos a las que no podía entrar. Pero en esas 20 casas de cristianos, alrededor de la casa donde Saulo entraba a arrastrar a los creyentes en Cristo, sabes una cosa, alrededor en las demás casas sucedía el milagro. Se echaban a correr y decían: vámonos de aquí, porque aquí algo va a suceder. Y entonces comenzaron, dice la escritura, versículo 3, vamos a leer, interesantísimo. Dice: cuando Saulo asolaba la iglesia, entraba a las casas, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero el versículo 4, mira lo que dice. Esto es lo que quiero que tú entiendas. Dice: pero los que fueron esparcidos. Pero no hay una manera de ser esparcidos si no hubiera habido persecución. No hubiera habido forma de que fueran esparcidos si no hubiera habido un Saulo que los arrastraba. A causa de la persecución, muchos fueron esparcidos. Fueron puestos en un movimiento. Yo estoy creyente de que en este tiempo Dios necesita que su iglesia se ponga en movimiento. Que no esperemos espantados detrás de nuestra trinchera, que no esperemos espantados, asustados detrás de nuestros principios de temor, sino que tengamos movimiento. Dice versículo 4, mira que Dios sabe lo que hace. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Se suponía que los que iban o salían espantados, asustados de lo que estaba pasando, iban a huir sin decir nada, sin anunciar que eran cristianos. Pero Dios conoce
Y dice que los que iban siendo esparcidos iban por todas partes anunciando que el evangelio. A veces tú y yo necesitamos tener circunstancias, situaciones que nos hagan movernos. Pregúntale al que está a tu lado: ¿tú qué necesitas para moverte, para comenzar a moverte? Estás muy cómodo en tu casa, en tus circunstancias, en tu situación. Pero el cuerpo de Cristo en la tierra no es un monumento, no es un museo de santos. El cuerpo de Cristo es un movimiento que necesita llegar a todos los lugares. Y si para que ese movimiento se dé en tu vida, Dios necesita enviar a un Saulo, lo va a enviar para que tú comiences a moverte. Dios usando un apóstol que todavía no era apóstol para llevarlos al lugar a donde Dios los quería llevar. Dios usando a un siervo que todavía no era siervo, pero usándolo para mover a los cristianos del primer siglo en Jerusalén a moverse a donde Dios los quería llevar. Dios puede usar una pandemia para hacerte entender que tus planes no son nada cuando Él tiene otros planes para tu vida. Pero escúchame, no te equivoques al entender el mensaje. No te equivoques al entender el mensaje. Cuando mi esposa y yo enseñamos discipulado, enseñamos que la oración es ese medio a través del cual tú le envías mensajes al cielo. Y la Biblia es ese medio a través del cual el cielo te envía mensajes a ti. En una especie de walkie-talkie donde tú hablas al cielo y el cielo te habla a ti. Y esto me lleva a pensar que en ocasiones el cielo nos envía mensajes, pero también nosotros le enviamos mensajes al cielo. Y el problema es que a veces tú y yo no entendemos el mensaje. Yo me pongo a pensar y digo, no había otra manera. Me pongo a pensar en los que fueron arrastrados por Saulo fuera de su casa. Y yo digo, no había otra manera. Pero es que escúchame, si tú te das cuenta, cuando Jesús ascendió, les dio una comisión. Les dijo: vayan y prediquen el evangelio. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan por Judea, vayan por Samaria, vayan hasta lo último de la tierra. Sin embargo, se quedaron quietos. Sin embargo, no se movieron. Eso es lo que sucede cuando oímos la voz de Dios, oímos el mensaje, oímos la instrucción, pero no obedecemos. Y entonces Dios tiene que enviar una circunstancia para moverte. Sé que estás en medio de puras personas con las que convives todos los días. Voltea con alguien que tengas cerca y muévelo violentamente. Si se enoja, le dices: el pastor me dio permiso. Muévelo con violencia ahí. Dile: tienes que moverte. Tienes que moverte. Debes de ser un cristiano que se mueva. Debes ser un cristiano que esparza la palabra. No te equivoques el día del mensaje. El cielo nos envía un mensaje, pero cuando no lo oímos, entonces existen otras medidas. Dios envió una persecución. Dios envió a Saulo para mover a la gente, y la iglesia se comenzó a mover. Ahora el cielo nos envía mensajes. Siempre hemos dicho que o entendemos por revelación o entendemos por trituración. El cielo te envía el mensaje. Muchos de ustedes Dios les ha estado hablando acerca de varias cosas. Muchos de ustedes Dios les ha estado hablando acerca de lo que tienes que hacer en tu vida, de lo que tienes que cambiar. Mi pregunta es: ¿vas a obedecer ahora o vas a esperar que las circunstancias cambien para que salgas corriendo a obedecer a Dios? No me dejarás mentir. Siempre que tenemos circunstancias difíciles, nos ponemos a orar. Siempre que estamos en una necesidad, nos ponemos a clamar. Siempre que estamos en una necesidad, nos disponemos a obedecer.
La pregunta es que el cielo te está mandando mensajes, pero no sé si tú estás entendiendo el mensaje. No sé si tú estás oyendo adecuadamente lo que Dios te está diciendo que hagas. Necesitas entender el mensaje. ¿Sabe? Hablaba yo de esto, de los mensajes del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, porque en ocasiones también nosotros enviamos mensajes incorrectos. ¿Y sabe qué mensajes incorrectos enviamos? A veces nosotros somos los culpables de tenerle que decir a Dios: mándame persecución, mándame circunstancias, mándame aflicciones, porque solamente así entiendo tus mensajes. ¿Me estoy explicando? Solamente así me muevo, solamente así entiendo lo que Dios está buscando de mí. Dios es más grande que cualquier adversidad, Dios es más grande que cualquier crisis, pero nosotros tenemos que entender lo que Dios nos está pidiendo y actuar en consecuencia. Antes de quejarte en el día de la prueba, dile: Señor, ¿qué es lo que estás pidiendo de mí? Vamos a terminar de leer el versículo. Mire qué maravilloso. Versículo 5. Entonces, me fascinan los entonces, porque cuando la Biblia dice entonces, quiere decir que alguien captó el mensaje. Entonces, cuando la Biblia dice entonces, quiere decir que algo sucedió en consecuencia de. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ese mismo lugar donde Jesús había estado con la samaritana, ¿de acuerdo? Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. A veces tenemos el complejo de Jonás: no me van a escuchar. ¿Para qué invito gente ahorita a la célula? Ahorita estamos en pandemia, ahorita hay que escondernos, que nadie nos vea, que nadie nos encuentre. Ahorita no me van a escuchar, nadie va a escuchar el mensaje. Pero Felipe salió y dice versículo 6: y la gente unánime, o sea, todos juntos escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y esto no es todo, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos espíritus dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Me atrevo a pensar y me voy a aventurar a decir que Felipe tuvo un éxito ese día aún más grande que el que Jesús. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo que está haciendo su obra, que está continuando su obra en la tierra. Nosotros estamos continuando la obra, y todo éxito de la iglesia es éxito de Cristo, es éxito del Señor. Vino Felipe y los espíritus salían, los paralíticos sanaban, los cojos eran sanados. Y termina versículo 8 diciendo: así que el resultado entonces, lo que pasó después, esto derivó en así que había gran gozo en aquella ciudad. Para que el gran gozo llegue, tú y yo necesitamos entender el mensaje y movernos. A veces vienen tiempos de dolor. Le decía yo a la iglesia esta mañana: la vida en Cristo es como la mujer encinta. Llega el día del alumbramiento y llega con terribles dolores y con terrible sufrimiento al lugar donde va a dar a luz, al hospital. Y llega llorando, y llega sudando, y llega angustiada, y llega con un gran sufrimiento. Y luego viene la labor de parto, ¿no? Que le llaman. Y pasan horas, algunas pueden ser rápido, algunas pueden ser minutos, pero algunos pueden ser horas, algunos pueden ser muchas horas en labor de parto sufriendo.
Y entonces viene este sufrimiento y la mujer llora y se aferra a la cama en donde está y gime y lamenta tanto dolor en su cuerpo. Pero en un segundo, en un instante, nace la bella criatura, nace esa criatura preciosa que ha estado esperando por 9 meses, que ya tenía ganas de conocer, y nace y se la ponen en su pecho, y todo ese dolor, toda esa angustia se convierte en una sonrisa, se convierte, versículo 8, así que entonces había gran gozo. Va a haber gran gozo en tu vida si tú entiendes el mensaje y comienzas el movimiento. Si tú entiendes el mensaje del cielo y comienzas el movimiento, no te quedas atascado, no te quedas en un letargo espiritual, no te quedas ahí quieto, angustiado, sino que te mueves. Porque no somos un monumento, somos un movimiento. Te mueves, te mueves. Y le dices a Dios: ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que me estás mandando a hacer? Yo lo hago. No el último momento, no el último día, no en la última hora. No le damos obras al Señor, le damos nuestra vida. No esperes hasta que hayan pasado tus mejores días. No digas: cuando sea un anciano acudiré a la iglesia. No digas: viviré la vida, viviré, me drogaré, tomaré, pecaré de todas las formas posibles, y un día, cuando no tengas fuerzas, vendré a Cristo. No le des obras al Señor. Hoy Dios está levantando una generación de jóvenes que desde su juventud, con toda la fuerza de su vida, están diciendo: yo me quiero ir a preparar para servir al Señor y quiero predicar el evangelio. Más y más personas son, y jóvenes y niños, los que se me acercan y me dicen: yo quiero ser un pastor como tú, yo quiero hacer lo que tú haces, yo quiero dedicarme a hacer lo que tú estás haciendo, porque Dios no merece las obras. Él quiere que le demos nosotros todo de nosotros, todo lo que tenemos, nuestra fuerza, la flor de nuestra juventud. Pero todo esto se da si escuchas el mensaje. Yo no quiero ningún Saulo en mi vida. Yo no quiero circunstancias. Pareciera injusto que la iglesia fue asolada. Pareciera injusto que la iglesia fue perseguida. Pero no, es que la iglesia no se movía. Hay personas que cuando no se mueven, se quedan en una postura. Te lo puedes preguntar a cualquier pastor. Todos tenemos personas en la iglesia que dicen: me voy a quedar en esta postura. En la postura de no servir, en la postura de no trabajar, en la postura de no predicar, en la postura de no dar. Y aquí me voy a quedar. No me voy a ir de la iglesia, me voy a quedar. Pero aquí me voy a atrincherar, aquí me voy a quedar estático. Pues esta noche, esta tarde, yo te hablo a ti, con el poder de la palabra, con el convencimiento del Espíritu Santo, para que entiendas que es necesario que te muevas, es necesario que despiertes, y que no es necesario que Dios mande un Saulo para traer desolación y persecución a tu vida. No, si obedecemos, nosotros también le enviamos el mensaje al cielo y le decimos al cielo: yo sé obedecer, Señor, yo sé escucharte y voy a hacerlo antes de que envíes una circunstancia a mi vida. No somos un monumento, somos un movimiento. Espíritu de Dios, yo te pido que tú bendigas la vida de cada uno de mis oyentes. Espíritu Santo, yo te pido que Dios, hoy tú hables al corazón de cada uno de los que me escuchan. Que esta tarde, Señor, que han dispuesto su corazón a venir y escuchar la palabra, que han dispuesto su corazón para venir y aprender de ti, Dios, se puedan llevar este mensaje, una palabra que les alimente cada uno de los días de esta semana, y sean bendecidos por ella. Pero también sean confrontados, también sean despertados, también entren a un movimiento, Señor, en el cual nadie pueda detener. No podemos pensar, Señor, ser cristianos de cada 8 días, ir, escuchar,
escuchar la iglesia, asistir a la iglesia, escuchar la transmisión. Ya terminé mi compromiso de cristiano. No, tenemos que ser hombres y mujeres, Padre, que seamos movidos por ti. Yo quiero ser movido por ti. Quiero evitar los Saulos en mi vida. Quiero evitar la persecución. Sé que hay cosas que no voy a comprender, y esas cosas que no comprenda, quizás vas a tener que usar otros medios, pero las que yo pueda entender, dame un corazón obediente, dócil, para que yo no tenga que ir al día de la aflicción, para que en el día malo clame a ti, pero en el día del gozo también. Yo te pido, Padre, que tú hagas realidad entre nosotros esto, que la gente nos escuche unánime, que los enfermos sanen, que los demonios salgan, y que haya gran gozo en nuestra vida y en nuestra jornada ministerial. Pero haznos obedientes a lo que tú tienes. Te damos gracias esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, qué hermosa palabra. La iglesia no es un monumento, es un movimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor trae esa palabra en un tiempo adecuado, donde ya las actividades se están normalizando. No del todo, lo sabemos, pero bien puedes tú evangelizar, bien puedes tú compartir el mensaje de salvación. Amados, hoy siempre ha habido muertes, pero hoy hemos visto que muchos de nuestros seres queridos, muchos conocidos, muchos familiares han perdido la vida. Lo sabemos porque la razón es la pandemia que está viviendo históricamente. Esta pandemia va a quedar registrada. Oh, sí. Y las muertes también. ¿Cuántas de esas personas les pudimos haber hablado? Así es que hoy es tiempo, amada iglesia. No necesitamos un Saulo que venga a asolar nuestra vida o incomodarnos, sino que necesitamos al Espíritu Santo que nos unja con su presencia para evangelizar. Mira que ahora es más sencillo. Te estamos pidiendo que compartas este enlace. No sabes tú si esta palabra que va a ser dada va a ser esa semilla sembrada en el corazón de una tierra buena, que va a dar su fruto, que va a dar buen fruto. Así es que tenemos historias de que tal persona invitó a tal y tal y tal. Oh, sí. y a veces la persona que invitó ni siquiera permanece en nuestra congregación, pero todos los sus que invitados, invitó, sí. sí. Entonces le puedo nombrar a muchos, pero ¿sabes qué? Gózate compartiendo la palabra del Señor. Que no te dé vergüenza ahí compartir en tu Facebook, que no te dé pena, que lo decía yo en predicaciones pasadas, no neguemos a Jesús, ¿verdad? Omitiendo todo comentario.
de la palabra de Dios, porque si tú te dices que amas a tal persona, a esa persona comparte del evangelio. Esa es la mejor manera de Amén. demostrar tu amor. Así es que gracias a cada una de las personas que nos ve en esta en Gracia para el Mundo experiencia online. Estamos contentos de que usted esté recibiendo esta transmisión. Queremos darle gracias a cada una de las personas que aportan con sus ingresos, con ese primer 10%, con sus ofrendas, con sus siembras, para que la obra del Señor continúe, ¿verdad, Amén, pastor? amén, amén, amén. Esta mañana tuvimos una excelente reunión presencial y bueno, muchos de nuestros hermanos han traído sus ofrendas, o creemos que trajeron sus ofrendas, sus diezmos fielmente al Señor. Pero si tú estás haciendo falta, no has puesto al Señor en primer lugar, este es el momento, esta es la oportunidad que tienes de hacerlo. Así es de que ponos tu nombre, ponos la palabra diezmo, la palabra ofrenda ahí en las redes, y nosotros queremos orar por la vida de cada uno de ustedes, que Dios les siga bendiciendo. Quiero decirle claramente que cada que usted aporta al ministerio, nosotros tenemos la oportunidad de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Decíamos desde hace tiempo que los recursos tienen una finalidad. La palabra no necesita recursos, la palabra es gratuita. Los medios para que llegue a nosotros son los que requieren de recursos para poder seguir adelante. Así es de que agradecemos a la vida de cada uno de los que ofrendan, de los que diezman, de los que nos apoyan. Gracias, porque todos los que lo hacen sabemos que el Señor está recompensándoles. Bueno, si hay algún nombre por ahí, ahorita lo vamos a recibir y vamos a orar, vamos a darle un momento. Hay personas que nos han depositado la semana pasada, hay personas que no necesitamos decirles, ¿verdad? Así es, Ellos sí. fielmente lo hacen y les agradecemos a cada uno de ustedes que pues reciben su pago, no sé si reciben notificación de esto e inmediatamente hacen sus aportaciones. Gracias. Le les quiero bendecimos. recordar que si no hizo su trajo su ofrenda, su diezmo, puede hacerlo todavía a través de depósito. Aquí tenemos en el cintillo rojo el número de cuenta para depositar en OXXO. En la tarjeta de OXXO, en Banamex ya no se puede, pero en la tarjeta de OXXO o en el número de Banamex en el banco, o hay otras tiendas en Sí, donde se porque puede OXXO ya no depositar. recibe depósitos De de Banamex. Banamex. Sin embargo, puede depositar a la tarjeta de OXXO. Ajá, se puede seguir yendo Ahí a OXXO a mismo. depositar y llevar ofrendas y diezmos. Y también en la cuenta de Banamex a través de transferencia bancaria, como muchos de ustedes ya lo hacen. Y le agradecemos. también, si quieren que pasemos Por supuesto, personalmente, lo pasar podemos a su hacer. casa también, ir y visitarle, y nos va a dar mucho gusto saludarle, aún guardando la sana distancia. Así es. ¿No? Así es que gracias a aquellas personas también, bueno, a quien lo ha hecho, gracias, porque Sí. sabemos, tenemos entendido quienes no asisten presencialmente, quienes Así es. nos ven también, y les agradecemos a quien va presencialmente y los vemos conectados. Gracias, familia. Y gracias a aquellas personas, les digo, que aportan sin esperar que nosotros les digamos. Amén. Y a veces lo hacen sin incluso poner los nombres. Amén, amén. Sin embargo, lo pedimos de esta manera para seguir orando por ustedes. Así es. Gracias a Irka Boyaz, gracias hermana, Dios te bendice. A María Boyaz, mi mamita, bendiciones mami, Dios te bendiga. A Devanir Ramos y Yesín Ramos, gracias. Pura familia. Pura ¿Qué familia. haríamos sin la familia? Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios les bendiga por mucho. el apoyo de cada uno de ustedes, sea familia o no. Amén, Gracias, les bendecimos. Y Amén. estamos sigan, contentos. y sigan haciéndolo, seguimos funcionando y seguimos trabajando a la obra del Señor, y es una bendición para nosotros seguir haciendo. Así que seguimos recibiendo de su corazón. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Amén. Sí, Dios. Que se hace presente, aportando para la obra de Gracia para el Mundo. Yo te pido les bendigas, les recompenses, y que tú, Dios, cosecha del cielo venga, Señor, sobre sus Amén. vidas. Tú no mientes, Padre, y declaras en tu palabra que el que siembra con alegría, con gozo, tú te agradas de esas Sí. personas. Así que les bendecimos. Nosotros declaramos, Dios, tu palabra, que tu palabra se cumple sobre los que te ponemos en
en primer lugar. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Gloria a Dios. Pues seguimos trabajando Amén. para verlos nuevamente el miércoles 8 de la noche. Así es. Yo les vuelvo a pedir su opinión. ¿Qué les parece esta manera de adorar de manera como acústica? ¿Cómo se Sí, puede sí, decir? Es hermoso, ¿no? Es diferente a todos los instrumentos, es más íntimo. A mí me fascina entrar en contacto en adoración con nuestro Dios. Antes de pedirle algo, ¿verdad? Amén. Porque incluso cuando Jesús nos enseñaba al Padre Nuestro y nos decía que empecemos con adoración, empecemos reconociéndole, empecemos, y después ya viene, ¿no? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y luego, posterior a eso, comenzamos le a pedir. empieza a pedir. Comienza la pedidera. Exacto. Pero no está mal porque El pan dependemos. nuestro, el perdón. No nos dejes caer en tentación. Pero entramos dando. Entramos adorando. Sí. Por eso es que hicimos este cambio en adoración. Así es. Los miércoles de adoración. Porque necesitamos, amados, entrar adorando, reconociendo al Padre, para que cuando nosotros le pidamos, Él nos escuche. Él escuche.